y voy a acompañarte. Vamos a sentarnos un rato por acá. Si hablamos de dosis en ergonomía, dada la dosis que yo he tenido hablando, tengo que traspasar esa dosis a otro trabajador. Y aquí lo tenemos. Nada más que quiero jugar con el concepto de dosis, porque en ergonomía, en materia de biomecánica, de aplicación de las leyes mecánicas en los aparatos biológicos que generan patologías, que es la principal causa de enfermedad laboral a nivel mundial, hoy lo podemos hacer. Por eso que el tema de dosis a veces suena un poco raro, a un higienista industrial le parece evidente, pero a nosotros en ergonomía, ¿de qué estás hablando? De lo que ya acabo de mencionar. Lacho la parola, como dicen mis colegas en Italia. Wow, el título de la jornada de hoy, el gran desafío de la intervención en ergonomía, creo que ha sido justificado por esta ponencia que nos has brindado. Sí, nos has mostrado a la ergonomía como una herramienta no solo de gestión de riesgos laborales, como una herramienta de gestión de la patología musculoesquelética. Hemos podido ver a la ergonomía como una herramienta también de gestión en la productividad. Creo yo que esta visión que nos has aperturado a todos los que te hemos podido escuchar es algo que deberíamos comenzar también a ver. Y en este contexto tenemos una pregunta. ¿Cuáles dirías que son los principales desafíos que enfrentamos los profesionales de la ergonomía actualmente? La idea era traspasar la dosis, me has devuelto. Seguimos cargando de biomecánica este cuerpo. A ver, yo creo que tu pregunta hay que analizarla desde diferentes aristas. Hay una arista, y voy a volver a la conferencia, porque creo que de ahí parte todo, nosotros. Hay un gran desafío que es entender, tenemos que ser capaces de entender que la ciencia avanza. Y hoy, por hoy, avanza más rápido que nunca en toda la historia de la humanidad. Y no puede ser que hayan profesionales, siguiendo el punto 1 que hablé de Aristóteles, que hace 5 años no hagan un curso en la materia, que tienen responsabilidad de 50 trabajadores, 300 trabajadores, 5.000 trabajadores, 13.000 trabajadores, y no has hecho un curso. O sea, yo creo que el primer gran desafío es entender que somos profesionales con un alto componente técnico y que debemos estar en constante formación para poder evolucionar como evoluciona la ciencia. Hay otro desafío que nos están marcando un poco los organismos gubernamentales de los países, porque yo creo que ha sido impulsado un poco por la Directiva Marco Europea del año 89, que en toda Latinoamérica, dada la transposición en España, por tanto en español, de una serie de legislaciones se han empezado a transponer en toda Latinoamérica. Y claro, estamos sacando normativas técnicas, estamos sacando disposiciones legales, y ahí también tenemos un gran tema. Algunas disposiciones legales están hechas por gente ignorante en estas materias. Y ahí tenemos un desafío. ¿Cómo enfrentamos, dado ese conocimiento que yo tengo actualizado, una disposición legal que es, vamos a decirlo banalmente, absurda? Pero sin embargo también hay muchas disposiciones legales que son catalizadores de todo esto. Y yo creo que la resolución ministerial 375 peruana del año 2008 fue un gran catalizador. Yo he discutido con las personas, sobre todo con una que ha sido redactor, por algunos temas técnicos, tenemos diferencias, pero para mí tiene un gran mérito. ¿Cuál es ese gran mérito? Nació. Y eso impulsó la ergonomía en este país. Y de hecho tiene unas frases súper interesantes al inicio de la disposición legal que dice que esta norma tiene una serie de objetivos y entre esos objetivos se menciona la rentabilidad de las empresas. Entonces, yo creo que ahí hay otro desafío, tanto en las disposiciones que no son muy útiles y otras que no son tan útiles.
También hay otro desafío que son las propias empresas. Yo creo que, y volviendo siempre al punto que yo creo que es el importante, nosotros somos los responsables de educar a las compañías en estas materias. Porque por defecto ellas no lo son. Entonces, a veces nos encontramos con empresas que son proclives a las condiciones de salud de sus trabajadores, a proporcionarles los EPIs, etcétera. Y hay compañías que pues, intentan evadirlo y si viene el inspector no pasa nada porque pagamos la multa y la multa es más económica que implementar la medida. Entonces yo creo que también otro gran desafío es trabajar a nivel de las organizaciones para que entiendan que sobre todo desde la ergonomía somos un aporte a ese plan estratégico de compañía, a lo que quieren ser en el futuro. Lo que pasa es que muchas veces los responsables, nosotros, ni siquiera nos leemos el plan estratégico de la compañía y asesoramos a esa empresa. Me pasa porque el curso que comenzamos mañana va a ser unas preguntas que voy a hacer a los asistentes. Y depende de la empresa, por ejemplo, si hay una minera, no me podéis decir que no hay un plan estratégico, porque sí la hay. Y si alguien contesta así, le voy a pedir que me dé 3 líneas estratégicas de actuación del plan estratégico. Y seguramente no me las va a decir. ¿Por qué? Porque ese curso lo he realizado en muchos países durante muchos años y siempre pasa lo mismo. No entendemos esa responsabilidad. Entonces yo creo que en esos 3 ámbitos tenemos grandes desafíos. Excelente, sí. Yo voy a acotar un poco más. ¿Tú has sido testigo de lo que ha pasado en Perú con la legislación peruana? Sí, sí. Y seguimos siendo testigos de muchas cosas. Voy a comentar un desafío más que me he podido encontrar un poco en la experiencia que tenemos. Y es el de poder mostrarle a la empresa de que la inversión en ergonomía no es solo un gasto. De hecho, no es un gasto. Como hemos visto, la inversión en ergonomía es justamente eso, una inversión que no es un monitoreo que debemos hacer cada año por cumplir, para solamente tal vez evitarnos una multa, sino que ese dinero que está destinado a ello puede generar un retorno. Muchas veces mencionaste que las empresas acá y en varios países de Latinoamérica ven como al patito feo, como al área que tal vez nos da más gastos que otra cosa, al área de prevención de riesgos laborales, ¿no? Sobre todo, yo creo que no solo en Latinoamérica, también en otras latitudes. Esto es algo que nos toca pasar. Pero es un desafío, y acá viene el desafío, de nosotros poder ir cambiando esa visión. Me tocó, no es muy común, pero me tocó una vez antes de la pandemia, muchos años atrás, en una asesoría a empresas que me solicitaron, pedí la entrevista con el jefe de planta. Esta es una empresa peruana, pero transnacional. Es una empresa peruana que también tiene sedes en otros países. Es una empresa grande peruana. Y el jefe de operaciones, o el gerente o jefe o superintendente de operaciones, no recuerdo bien el cargo, de planta, era en ese momento un brasilero que venía de una planta en Francia. Y él me escuchó hablar de ergonomía y lo curioso es de que no tuve que explicarle mucho. Más bien, él me dijo, gracias, no te preocupes, no tienes que contarme esta historia. En Francia, la ergonomía está dentro de mejora continua. Acá cuando llegué a Perú me sorprendí porque lo ve salud. Acá me alegra de que estén preocupándose esto y pasa a hablar con mejora continua. Otro caso, y empezamos a hacer ergonomía en una empresa importante también acá en el país, esto ya en pandemia, y nos buscaron justamente porque tenían muchos años viendo la ergonomía como un gasto y ya tenían demandas. Habían trabajadores que estaban haciendo amagos de demandas justamente por enfermedad profesional relacionada al tema musculoesquelético. Y me decían, doctor, 5 años tenemos 5 monitoreos y todos nos dicen que estamos mal.
Y nos han dicho cosas como que hay que automatizar, como esto, pero la verdad es que no son aterrizables a nuestra realidad. Y no tengo cómo sustentar esto que me dicen que haga, así objetivamente, con un argumento sólido para que la empresa pueda invertir en ello. Tenían de verdad 5 monitoreos, como le llamamos acá, y muy buenos y otros no tanto, pero no era el problema no era el diagnóstico. Cuando comenzamos a ver esto, también pedimos una reunión con la jefe de planta. Cuando terminamos de hacer el diagnóstico que nos demoró para un puesto de trabajo 3 meses, hablo de un puesto de trabajo, 3 meses, que para muchos de ustedes puede decir, hombre, ¿cómo te has demorado con un puesto de trabajo? Como acá dicen, un punto de ergonomía. ¿Cuánto me cotizas un punto? ¡Hala, tanto! ¿Por qué si los otros me están cobrando esto? Cuando le explicas que vamos a estar 3 meses, porque los productos que ellos exportan son tan variados que cambian las líneas de producción y lo que estamos viendo acá no va a ser lo mismo que veamos seguro en campaña. ¿Y qué campaña? La campaña navideña, la campaña de Pascuas, porque hacían productos alimenticios de Pascuas y cosas como esa. Entonces, no, esto va a demorar porque no es que hayamos ido 3 meses todos los días, pero fuimos en momentos claves. Tuvimos un diagnóstico y podemos encontrar un nivel de riesgo en base a esta variación estacional que tenía. Bien, ahora comenzaba la parte de la intervención. Y empezamos conformamos el Comité Técnico de Ergonomía y en ese momento apareció, hey, nosotros Mejora Continua estamos viendo justo un estudio de tiempos en esta área y nosotros estamos preocupados porque hagan más acciones en menos tiempo. Hay muchos tiempos que hemos identificado que están insaturados. Y ahora que te escucho, me decía el jefe no era el jefe, era uno del equipo de Mejora Continua, qué equivocado estaba. Ahora veo que si yo sigo trabajando de esta manera sin contemplar los aspectos ergonómicos, lo que voy a hacer es a la larga, ahora que me explicas, que estas demandas laborales se traduzcan luego en absentismo, que ya lo tienes, y pérdidas económicas. Ya no me preocupo tanto por el tema de más productividad solamente, sino también estos aspectos. Y entonces se engrana. El desafío, creo yo, con lo expuesto, es empezar a cambiar el chip y empezar a mostrar otros campos de la ergonomía y de aplicación que no solo tienen que ver con la disminución de los trastornos musculoesqueléticos. Bien, traté de quitarte un poco la dosis, ¿eh? Se agradece. Se agradece. Bien, pero viene otra pregunta. Mientras van preparando las preguntas de redes sociales, que también estamos, y comenzamos con usted. Tengo una pregunta más. Mencionaste que la ciencia avanza, se mencionó que aspectos ergonómicos que hemos visto de estos ingrávidos que ahora ya tenemos acá en el país, antes no los teníamos, podemos hablar de exoesqueletos, que también ya hay empresas que comercializan estos temas acá. De cara a toda esta nueva tecnología que aparece, no sé si nos puedes comentar un poco con tu gran experiencia, lo voy a dejar ahí, de qué tecnologías o enfoques innovadores se están utilizando para mejora de la ergonomía actualmente en el entorno laboral y qué nos podrías comentar al respecto. Hombre, esa pregunta da para que nos quedemos aquí hasta después del partido. No sé si queréis. A ver, yo creo que es un tema muy interesante porque el desarrollo tecnológico que tenemos hoy, como mencioné anteriormente, avanza muy rápido. Os pongo un caso, nosotros tenemos como cliente en España Amazon. Amazon pasó de los lectores de pistola de código de barra a los finger, a los de dedo. Y hubo todo un proceso, primero llegaron los de muñeca, y los de muñeca no nos gustaron. De hecho, se compraron unos de prueba y haciendo un análisis llegamos a la conclusión de que no los íbamos a implementar, íbamos a seguir con los de pistola por la postura neutra de muñeca durante el uso de la pistola. Los de muñeca no iban en postura neutra. Y después llegaron los de finger, los de dedo, y con el análisis que hicimos llegamos a la conclusión de que eso sí. Claro, ¿qué pretendo yo con este ejemplo? Que entendamos que hay diseñadores, hay productos, hay empresas que diseñan con criterio y hay empresas que diseñan sin criterio ergonómico. Pero es que además hay que entender algo que es básico.
La ergonomía no es la propiedad intrínseca de un objeto. Una silla no es ergonómica implícitamente. Un taladro no es ergonómico implícitamente. Responde una pregunta. Y es, ¿qué haces con esa silla? Hombre, evidente, sentarte. No es sentarte, porque haces algo más. De entrada hay un tema de tiempo. Esta silla que estáis sentados ahora, para esta actividad que estamos realizando hoy, me da la impresión de que está muy bien. Ahora, si la cogemos y la llevamos para vuestro despacho, os aseguro que de acá a una semana, pues vaya a decir, vaya consejo que nos dio Aquiles, esta silla no me sirve. Pero dice ahí ergonómica, silla ergonómica. Sí, pero es una silla de confidente, no es una silla para oficinas. Un taladro ergonómico, depende cómo lo usemos, es al revés, es completamente disergonómico. Un taladro de pistola, que es para trabajar en planos verticales, lo usamos en planos horizontales, es completamente disergonómico. Y eso pasa con todo el desarrollo tecnológico. Yo soy muy crítico con los exoesqueletos, por ejemplo. ¿Por qué? Quizás porque cuando leía Hegel tiene una frase que me tocó a mí hace muchos años, y este filósofo alemán, y dice en esa frase, lo único que nos ha enseñado la historia es que no hemos aprendido nada de la historia. Y claro, yo la tengo mucho en la mente, por muchos temas. Entre ellos, por ejemplo, el conflicto, yo nací en Chile, el conflicto chileno-peruano, ¿vale? Que eso nunca tendría que haber sucedido, por ejemplo. ¿Y qué pasa con esto? Las fajas lumbares. Es un caso que la historia nos habla y que no lo analizamos y no lo recogemos. Y si lo conociéramos y lo analizáramos, pondríamos los 5 o 6 sentidos cuando nos proponen un exoesqueleto. Las fajas lumbares salieron en los años 80 como la panacea para que los trabajadores levantaran cargas de un peso sin riesgo. Y a los pocos años el Instituto NIOSH, en los años 80, levantó la mano y dijo, cuidado. Y después de unos años más dijo, está contraindicada la faja lumbar. Y ante esa situación, numerosos centros de investigación empezaron a estudiar el uso de fajas lumbares en manipulación de cargas, tanto en Norteamérica como en Europa, por citarlos, donde más se estudia estas materias. Y todos llegaron a la misma conclusión. Hoy hay empresas que siguen usando la faja lumbar. En El Salvador, donde estoy trabajando mucho últimamente, en una reunión con una empresa me decían, es que el inspector me pidió la faja lumbar. Y yo le dije, mira, la solución es que el inspector te firme un documento conforme él se hace responsable de las posibles patologías que traiga el uso de su recomendación. Porque tú sabes que ante la evidencia científica no puedes proponer esa medida preventiva. Entonces, con esto lo que pretendo es que seamos críticos, reflexivos ante estas mejoras de desarrollo tecnológico, porque algunas están muy, muy bien enfocadas, pero para situaciones muy concretas. Y como no analizamos esas situaciones concretas, pensamos que son panacea y no lo son. Y con los exoesqueléticos yo sigo siendo muy crítico porque me da la impresión de que Hegel tiene razón. Muy bien. Una pregunta podría ser, ¿los exoesqueletos son la faja del siglo XXI? Pero no, lo vamos a dejar ahí. Me declaro ignorante y anárquico. Vamos a pedir el apoyo de producción. Analí, si nos apoyas, porque ahora les toca al público presente tanto en YouTube, Facebook, así como acá, levantar la mano. Aquí levantaron la mano, por favor. No sé si puedes acercarle el micro para que puedan escuchar la pregunta no solo aquí, sino también en las redes. Acá, el señor. Adelante. Muy buenas tardes y felicitaciones por la ponencia, doctor Aquiles. Interesante. Mi nombre es Iván Terbullino, soy psicólogo ocupacional, perito en procesos psicolaborales. Y justo sintonizándome también el comentario del doctor, por supuesto, cuando ya se dan procesos legales justamente de problemas por salud ocupacional, finalmente por el daño a la salud de los trabajadores y también empleadores, debo agregar, se dan, por ejemplo, indemnizaciones por daño moral, donde necesitan justamente la acreditación de los informes periciales.
psicológicamente hablando. Y les traigo a colación para mi pregunta, se me viene el caso de los diversos temas, de los diversos casos, uno donde solicitan 180.000 soles por por daño moral solamente, aparte de los otros daños, por un problema disergonómico del síndrome del túnel carpiano, por ejemplo. Dos preguntas puntuales. ¿Qué opina cuando los informes de los distintos riesgos no son firmados por especialistas? Y la segunda pregunta es, ¿qué temas emergentes están viendo en el trabajo multidisciplinario, que me parece genial que se trabaje así con los equipos técnicos? Gracias por sus respuestas. Es una realidad, tú me llevas a una realidad peruana que en términos de obligatoriedad y disposiciones legales y cuantificación de indemnizaciones no puedo llegar, pero puedo contestar o aproximarme a la respuesta a tus preguntas. A ver, voy a poner un caso que seguramente aquí en Perú se da. Muchas veces uno va a un broncopulmonar y no tiene la especialidad de broncopulmonar. Y dice ahí broncopulmonar. Y el personaje es muy bueno. ¿Qué hacemos en esos casos? Yo creo que independientemente de ese título o esa especialización, que evidentemente ayuda mucho, es importante saber cómo trabaja esa persona, cuáles son los instrumentos de medición que está utilizando, que es uno de los grandes problemas porque mucha gente se forma en ergonomía con Google. Nosotros tenemos un par de comentarios en el blog, hay algunos artículos en el blog que hablan del ergo Google. Entonces yo más temor que tenga una evaluación de riesgos por una persona que no es especialista, tengo más temor en que especialistas utilicen instrumentos arcaicos o instrumentos que no están enfocados al problema real. ¿Por qué? Porque hicieron la especialidad hace 20 años y la ciencia ha avanzado. Entonces yo tengo más miedo a eso que al hecho de que sea especialista. Ahora, indudablemente ayuda mucho, ¿vale? Con respecto al segundo punto, yo creo que, espero haberlo dejado muy claro en la conferencia, es neurálgico el trabajo interdisciplinar a la hora de la intervención. Ahora, en el ámbito de los factores de riesgo psicosociales, yo creo que más de lo mismo. De hecho, este año la Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo, que os invito a conocer, que publica mucho en español, dentro de la campaña europea que hubo desde el año 2000 al 2022, que se retrasó por culpa de la pandemia, que era de trastornos musculoesqueléticos, este año sacó numerosos artículos, documentos que hablan de la asociación entre la patología musculoesquelética y los factores de riesgo psicosociales. Entonces, ahí hay un gran tema y ese tema se aborda desde una perspectiva más que multidisciplinar, yo hablo de interdisciplinar. Y evidentemente ese es el camino, sobre todo para este tipo de patologías que tienen la preponderancia que he puesto sobre relieve y que la experiencia nos dice que por ahí es el camino. ¿He contestado la pregunta? Si me permites acotar algo muy breve, porque sé que hay más preguntas. En el Perú no está todavía estandarizado el perfil del ergónomo peruano. No lo tenemos. Sabemos, porque yo pertenezco a la Sociedad Peruana de Ergonomía, ha sido uno de los objetivos desde hace años. Yo creo que estamos ahora un poco más cerca de poder lograrlo al fin. Hay ciertos temas que no voy a entrar en mayor detalles, pero han impedido que hasta ahora se dé. Pero creo que estamos a punto porque además parece de que hay un tema de consenso a nivel latinoamericano, a través de lo que es ULAERGO. Entonces probablemente pronto se pueda estandarizar, que creo que es el camino. Pero al margen de ello, lo que sí, y vuelvo al comentario, a la respuesta del profesor Aquiles, creo yo que es bueno ver justamente el instrumento utilizado para la medición. Lo mismo pasa cuando hacemos medición, por ejemplo, de ruido, para poder determinar el nivel de riesgo y valorar el nexo causal con una hipoacusia inducida por ruido. Esperamos que
el estudio que se haya hecho de ruido sea con un profesional calificado, pero que además haya utilizado un instrumento calibrado, ¿verdad? En ergonomía, como se mencionó, ya hay instrumentos que tienen esta calibración, que tienen esta validación epidemiológica, que pueden analizar el puesto de trabajo y no hablar de un nivel de riesgo medio, un nivel de riesgo bajo, un nivel de riesgo alto, sino nos dan un índice de riesgo y se puede correlacionar el índice de riesgo con la probabilidad de que ese daño, esa enfermedad, ocurra. Y voy un poquito más allá. Hay una empresa aseguradora en nuestro país, que es de las dos más grandes, que hace ya bastantes años trabajan para el tema del seguro complementario de trabajo de riesgo para enfermedades profesionales, trabaja y solamente recibe estudios con métodos ISO para poder sustentar un nexo de causa en enfermedades musculoesqueléticas. Es decir, exige que la evaluación de riesgo sea con métodos de evaluación que estén contemplados en normas ISO. Por lo tanto, una evaluación de riesgo que se presenta con un método como el REVA, RULA y OWASP, que son de los más comunes acá, en esta aseguradora son desestimados para sustentar una evaluación de riesgo, para un nexo causal. Puede ser que te ayuden mucho, yo no voy a entrar en esos detalles, ayuda mucho, puede ser muy buenos, pero para este tema, en este caso la aseguradora, no son aceptados. Bien, creo que ha sido bien respondida la pregunta. No sé si tienen alguien más tiene alguna otra pregunta. Acá presentes o tal vez nos pueden ayudar unas preguntas en el chat. Me han enviado, dice, unas preguntas en el WhatsApp. Mientras la abro. A ver, acá tenemos Annalí. Yo voy a hacer un matiz mientras mi compañero de salón busca la pregunta. Eso de cuánto vale un estudio ergonómico, cuánto vale el análisis por punto, es algo que sucede en muchos países de Latinoamérica y es algo tan absurdo como ir a un hospital y preguntar ¿cuánto vale una operación? Es igual de absurdo. Y sin embargo, jugamos ese juego. Hacemos presupuestos con ese juego. Hacemos o queremos hacer intervenciones con ese juego. Lo más probable es que eso no vaya a materializarse jamás. Muy bien. Recibimos una pregunta de Sneidi Guevara Bayona. Nos dice algo muy puntual. ¿Cómo se puede acceder a las normas ISO de evaluación ergonómica? Habría que ver de qué país es ella. Vamos a suponer que es de Perú. Si es de Perú, yo le aconsejaría que se baje las normas técnicas costarricenses, que son las normas ISO, traducidas, o como dicen los ticos, que así se llaman ellos, tropicalizadas, pero es la traducción al lenguaje castellano que hablan en Costa Rica, que se las baje de internet, porque hay un acuerdo entre el Instituto Normalizador Costarricense y la Sociedad Costarricense de Salud Ocupacional para que estas normas sean gratuitas. Y ahí se pueden bajar gratuitamente. Excelente, agradecemos esa muy buena pregunta entonces de Sneidi. Seguimos, siguiente pregunta. Mel Rivera manda saludos y nos dice, en su experiencia, profesor, ¿cuáles serían los pasos que debería implementar el gobierno peruano, Ministerio de Trabajo, a fin de empezar a verificar la implementación de estas normas en las MIPES? A ver, yo creo que no es correcto trasladar la responsabilidad solo a un organismo, ¿vale? Yo creo que aquí, por ejemplo, la inspección de trabajo tendría que tener un rol importante. Si la inspección de trabajo de este país no está formada en estas materias, ¿cómo va a ir a fiscalizar el cumplimiento de una normativa legal que tenéis aquí, que es la Resolución Ministerial 375? ¿Cómo va a ir a cuestionar esa propuesta que está haciendo el responsable que está ahí? Entonces yo creo que el problema de la salud ocupacional se debe abordar de múltiples aristas. Hay un tema evidentemente que es legal, desarrollo de normativas, porque eso indudablemente desde mi experiencia es un catalizador y nada más que un catalizador para que esto avance.
Por otro lado, la Inspección de Trabajo debe asumir un rol. Por otro lado, el organismo normalizador de este país, que es INECAL, Indecopi, debería asumir una responsabilidad, que esa responsabilidad la han asumido algunos profesionales de este país, que la mayoría son exalumnos nuestros, que han entendido este mensaje y son los que de forma completamente altruista están destinando horas de su trabajo, de su vida, a que esto avance en Perú. Entonces yo hablaría de múltiples campos en los que habría que empezar y con todos ellos empezar poco a poco a avanzar. Porque esto va así, y no pensé que porque aparece una disposición legal esto va a cambiar de la noche a la mañana. En Europa la legislación cambió el año 89, esa legislación se llevó a España y nos tardamos casi 10 años, aparece el año 97 en España, y durante los primeros 10 años las empresas poco hicieron. Poco hicieron, ahora llevamos 25 años. Hay empresas que han hecho mucho, empresas que han hecho menos. Y ahora, si nos vamos al campo de las pymes, claro, ahí hay otro mundo. Hay otro mundo y yo creo que se tiene que trabajar en paralelo. Es correcto. Sí, el campo de las pymes, de las MIPYMES, es muy escabroso, muy difícil. Pero si hablamos de MIPYMES, tenemos la norma técnica peruana, que es un instrumento de bajo costo, muy eficiente, como vemos, para marcarnos una pauta, nos da un nivel de riesgo y se puede empezar a hacer cosas con ese instrumento. Una evaluación muy sencilla. Bien. No, de hecho, ese instrumento que tú mencionas, que ahora es reporte técnico peruano, fue parte de un proyecto que nosotros hicimos para Unión General de Trabajadores, UGT, que es uno de los 2 sindicatos más importantes de España. Este fue un proyecto que hicimos el año 2012, 14, 16, que fue en 3 etapas. ¿Qué quería UGT? Quería un instrumento para que el delegado de prevención, que es una figura que existe en España, una persona por cada 50 trabajadores, pudiera, comillas, controlar, fiscalizar vuestro trabajo, los profesionales de prevención de riesgo en España en materia de ergonomía, específicamente en esta materia que es la patología musculoesquelética. Y este instrumento, el reporte técnico peruano, se transformó en la guía técnica de UGT y se formó a los trabajadores delegados. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesito ser experto en ergonomía, ni siquiera necesito tener una carrera profesional para poder aplicar ese instrumento. Otra cosa es hacer la intervención, que evidentemente no estamos hablando de eso, estamos hablando de este instrumento que te ayuda a ir mejorando esas condiciones. Y fíjate, yo no lo había pensado, pero comparto plenamente contigo que puede ser la herramienta de primer ataque para una pyme, porque la información que te entrega en términos de eficiencia y eficacia del tiempo nuestro versus el resultado que puede haber es muy alto. Puede ser súper interesante. Y de bajo coste. Si hablamos también de coste. Muy bien. Entonces, creo que estaba más que respondida la pregunta. Ahora vamos a pasar a una pregunta del público. Hay una pregunta más aquí adelante, por favor. Que te alcancen el micro también para que puedas salir por el audio a través de las redes, por favor. Sí, acá en la segunda fila. Adelante. Doctor, muchas gracias por su exposición, brillante. Quiero hacer una consulta acerca de la ergonomía. Solamente estamos acostumbrados de escuchar para necesidades físicas, pero también he escuchado que también interviene en necesidades que son cognitivas y emocionales, ¿no? ¿Qué nos podría brindar sobre eso? Porque en la exposición hemos visto más que todo músculos esqueléticos, ¿no? Básicamente eso, doctor. Evidentemente tú tienes toda la razón. Los campos de actuación de la ergonomía van mucho más allá de lo que es la ergonomía física, y hay, como tú bien mencionas, la ergonomía cognitiva. Pero fíjate que, volviendo a la presentación de Luis, a ese cuarto de siglo, ¿qué dice ese cuarto de siglo que a mí me ha tocado participar desde que en España se impulsó todo esto? ¿Cuáles son los verdaderos problemas de las empresas en materia de ergonomía? Ahí está el gran tema. El posgrado que está desarrollando esta universidad, como el máster de ergonomía que tenemos nosotros, están pensados para que los profesionales aborden esos grandes problemas. Voy a hablar de números, entendiendo que solamente son un ejemplo para dimensionar el tema. Si analizamos los proyectos de ergonomía de SENEA de los últimos 20 años, en el 90%
ha habido temas de biomecánica. Quizás al inicio más que ahora. ¿Por qué? Porque estamos llegando a otros niveles porque las empresas han madurado. Entonces, ¿nos contrata Amazon para temas cognitivos? No, Amazon nos contrata porque tiene trabajadores que manipulan cajas a un ritmo muy alto y se le enferman. Y tú cuando compras un producto en Amazon y te dice Amazon, te garantizo que están 48 horas en tu casa, tiene que estar en tu casa en 48 horas. Y si ese trabajador no viene a trabajar producto que está en su casa con una patología lumbar o con un lumbago, Amazon tiene un problema. Y Amazon no se permite esos problemas. Amazon trabaja de forma estupenda en términos de prevención primaria, evitar que sucedan esos eventos, no prevención terciaria. Aparecieron los eventos, vamos a buscar soluciones. Entonces, yo creo que lo que tú mencionas cada día va a cobrar más importancia, pero se necesita mucha madurez en las organizaciones. Hay un tema en el cual nosotros estamos entrando cada día más, que son las salas de control, donde evidentemente la demanda cognitiva de la tarea es fundamental. ¿Cómo hoy en día desarrollamos, creamos, diseñamos una sala de control? Te pongo un caso de un cliente que nos contactó hace poco, bueno, no es cliente, es un potencial cliente, nos contactó por un problema que hay en unas grúas en el puerto de un país, no vamos a mencionar el país. Es que ese problema ya tiene solución tecnológica. Se ha sacado el trabajador de la grúa y está en una sala de control. Ahora, ¿cómo diseñamos esa sala de control desde el punto de vista de la ergonomía física, de la ergonomía ambiental y la ergonomía cognitiva? Evidentemente son temas que vamos a discutir en este proyecto. Pero es en ese proyecto que para CENEA representa, y sigo con números simplemente didácticos, entre el 10 y el 20% de los proyectos que hacemos. Entonces, ¿son importantes? Sí. ¿Son parte de la ergonomía? Sí. ¿Es la realidad del día a día del mundo mundial, como dice la escritora Elvira Lindo? No. La gente, los trabajadores, trabajadoras se están enfermando en las empresas por sobrecarga biomecánica, por problemas físicos. Yo hace un par de años, tú fuiste también a esa visita que hicimos al aeropuerto de Lima, me mostraron una sala de control que no era de control aéreo por suerte, que ya estaba bastante avanzada y era un desastre. Era un desastre lo que estaban haciendo. Y lamentablemente para la persona responsable, lo dije en la reunión, con su jefe. Los temas cognitivos jamás se pensaron, no se pensaron ni los físicos. ¿Qué se iban a pensar los cognitivos? El otro día cuando fue el accidente aquí en Lima del avión que iba despegando y eso estaba monitorizado de esa sala de control que yo critiqué hace 7 años. Y dudo que hayan implementado algo de lo que yo dije que no habían implementado, porque ya era tarde, porque ya estaba construida. Y cuando yo vi el accidente, lo primero que vino a mi mente fue esa reunión. Y no tuve momentos de alegría. No, oye, qué iluminado eres. No, no, todo lo contrario. Porque con este señor no fuimos capaces. Pero lo que tú mencionas, en ese lugar era neurálgico. Y mira, ojalá no tenga relación. Sospecho que sí. ¿Te he contestado tu pregunta? Gracias por la pregunta. Seguimos. Hay una pregunta en redes. Tabata Vega. Voy a leerlo tal cual. Buenas noches. Felicitar al maestro Aquiles como lo máximo. No sé si eso es bueno o malo, pero... Quería consultar. Al aplicar la ergonomía en las instituciones públicas, la ISO-TR, ¿podríamos aplicar y poder representarlo como monitoreos que pide la ley? Me da la impresión de que viene de Perú esa pregunta. Totalmente de Perú. Esa palabra monitoreo solo existe acá. Dicho eso, yo creo que mi colega presente es el más indicado para contestar la pregunta. Gracias. Nosotros la hemos presentado, la hemos realizado y ha sido presentado a los inspectores de la SUNAFIL, pero como una evaluación de diagnóstico. ¿Qué es lo que piden los de la SUNAFIL? No solamente la evaluación, sino también un plan de acción, ¿verdad? Y el plan de acción a 3 años. Un error que solemos cometer es el de pensar que un plan de acción tiene que ser anual. En ergonomía es difícil hablar de un proyecto que podamos
manejar en un año. Mínimo 3, 5 años. Mencionaste hace un rato el plan estratégico empresarial. Muy pocas empresas que yo visito tienen un plan estratégico empresarial, pero cuando se agradece. Pero que funcionara como un plan estratégico a 3 o 5 años. Entonces, lo que ha servido es hacer esta evaluación de riesgos como un diagnóstico y presentar un plan a 3 o a 5 años, donde cada año se va avanzando según este plan. Ha servido. Yo creo que para pymes, volviendo al tema, se puede sustentar mucho mejor aún. Porque un plan estratégico que pueda ser medible y alcanzable es lo que se puede llegar con estas herramientas. Así es que no sé si respondí la pregunta, yo creo que sí, sí se puede, pero debe venir con un plan estratégico, un plan de acción. Permíteme un matiz, porque evidentemente las grandes compañías son las que tienen plan estratégico a 5 años, a 10 años. Pero toda empresa tiene un plan de actuación anual. Y es ahí donde tenemos que actuar. Un plan estratégico se define de planes de actuación anual que me van a ayudar a cumplir ese plan estratégico. Pero cuando no hay plan estratégico, porque la empresa no tiene esa magnitud ni ese conocimiento, esa necesidad la tiene pero no la conoce, está en ese estado de ignorancia inconsciente con respecto a estas materias, pero seguramente tiene un plan de actuación. Y sobre ese plan de actuación nosotros podemos trabajar con este instrumento que tú mencionas. Muy bien. Gracias entonces a Tabata por las preguntas y los comentarios para el profesor Aquiles. Me indican de producción de que habrá un sorteo de una sorpresa entre los que pregunten. Los que están acá, obviamente, disculpen los que están fuera de redes. Acá levantaron una sola persona será escogida, sí. No, hay 2 sorpresas. Hay 2 sorpresas. Hay 2 sorpresas, perfecto. Al fondo hay una pregunta, levantó la mano. ¿Puedo preguntar yo? No. Adelante. A lo mejor es un ceviche y yo me apunto. Y una cusqueña negra. No lo mismo, y de manera puntual en el Perú hay un boom, por así decirlo, de que las empresas grandes están deslindándose de los servicios de riesgo y se los están tercerizando, precisamente para librarse de todo eso. Por ejemplo, yo me dedico a la demolición en espacio confinado, que es la limpieza de los mixers de concreto. Entonces Unicom lo primero que hizo cuando se accidentó, prohibieron el servicio y decidieron tercerizarlo. Y literalmente que el operario, si se va a morir, que se muera en tu taller y que se fiscalice en tu taller. A nosotros no nos fiscaliza, eso no vuelve a pasar acá. Entonces, producto de eso, han salido muchas MIPES y pymes. Es un costo grandísimo el tema de las implementaciones de todo lo que usted ha mencionado, ¿no? Entonces, todas estas empresas, bajo ese amparo de que no es en mi taller y esto pasa acá, ¿no? Hay muchos accidentes, ya no se fiscaliza eso, precisamente porque la fiscalización a las pymes no va por ese lado, sino más que nada va por lo tributario. O sea, una es pyme porque tributa poco, no porque haga un trabajo de $1 millón una vez al año. Entonces, hay todo un vacío, ¿no? Que la verdad es que no sabría cómo aportar, no sé si existe, no he profundizado para saber si existe el Instituto Nacional de Agronomía, ¿no? O alguien que pueda avalar en este caso o defender, ¿no? Por así decirlo, al trabajador más que nada, ¿no? En vez del empresario. Muchas gracias. Un comentario más que nada. Sí, es más que todo una reflexión, lo tomo así, no una pregunta en sí, pero es una reflexión que nos deja frente a una realidad que todos conocemos. La tercialización es transferir el riesgo. No es intervención, no es control del riesgo. Para los que hacen gestión en riesgos, esto es un control, ¿no? Transfiero el riesgo. No lo estoy minimizando. Transferir el riesgo es algo muy cruel desde el punto de vista de la salud ocupacional. Tuve una pequeña discusión con un colega, un médico, que nos hablaba, un control es transferir el riesgo. No estás solucionando nada. Si nuestra preocupación son los trabajadores, estamos solamente empeorando las cosas porque estamos brindándole
unas condiciones que son mucho laborales, me refiero, mucho más deficientes, por decirlo de alguna manera, con el mismo nivel de riesgo. Ya no estás en mi planilla. En el Perú no existe el Instituto Nacional de Ergonomía. Preocupa por estos temas es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que tenemos inspectores que están formados en estos temas. El profesor Aquiles en algún momento estuvo con inspectores en España compartiendo mesa. Hay inspectores que ya conocen estos temas, pero ustedes conocerán, justo le comentaba hoy día un poco, una anécdota. A ver, le dije, parece anécdota, no, parece chiste, pero es real, es la anécdota. Inspectores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral entrando en huelga, en paralización, por malas condiciones de trabajo. ¿Pasó acá o no? Parece chiste, no es anécdota. Así es que nada. No. Para darte una alegría, dentro de ese mar de tristeza que tú mencionas, No, bueno. mi colega aquí presente, él ha trabajado para empresas que le han transferido ese riesgo. Complejo, porque eran puestos de trabajo súper complejos. Claro que además había que sacar una producción con alto nivel de riesgo, pero esa empresa, como también tiene problemas, no en el caso que tú estabas mencionando, pero también tiene problemas, que necesita sacar la producción para su cliente, pues ha decidido contratarlos. Y Grupo DINSE ha dado asistencia a alguna de esas empresas que ha asumido ese riesgo. Por lo tanto, parece ser que al final vamos a entrar en un bucle, porque esas empresas van a necesitar en algún minuto, van a tener que despertar en estas materias. Lo que pasa es que es un proceso que depende del sector, puede ser muy lento. En este caso es muy rápido, porque es manufactura y hay que sacarla. Quizás en el tuyo no va a ser tan rápido. Este año salió aprobado por el Comité Normalizador ISO el reporte técnico peruano en versión construcción. Lo voy a decir de otra forma. El instrumento ISO TR 12295 para el sector de construcción, que es el mismo reporte técnico peruano, es el mismo, solo que viene explicado para el ámbito de la construcción. ¿Por qué? Porque ese ámbito es muy complejo. Es muy complejo en términos de el modelo expositivo y las tareas que se realizan. Lo explico de otra forma. El trabajador está expuesto a diferentes condiciones ergonómicas o disergonómicas a medida que avanza la obra. Por lo tanto, ¿cómo aplico este instrumento genérico que es el reporte técnico peruano en la construcción? Está explicado ahí. No solo cambia su modelo expositivo, sino que cambian las tareas. Y lo mismo sucede en el ámbito agrícola. El año pasado salió aprobada la versión del reporte técnico peruano, lo hablo en el lenguaje vuestro, pero se llama ISO-TR para el ámbito agrícola. ¿Por qué? Porque pasa exactamente lo mismo. El modelo expositivo agrícola no tiene nada que ver con en manufactura. Pero el instrumento es el mismo, no nos confundamos, es el mismo reporte técnico peruano ISO-TR 12295, pero te ayudo a aplicarlo a modelos expositivos complejos. Entonces, quizás también te dé otra pequeña alegría dentro de ese mar de tristeza. Disculpa, ¿tenías una réplica o un comentario? No, claro que no, porque esa es una norma internacional. Esa es la respuesta corta. Bien, y hablando de corta, sí, tenemos más preguntas, pero me dicen de que ya no... Hay una pregunta de acá, la última, ¿te parece? La última pregunta por temas de tiempo. El equipo de producción también quiere ver el fútbol y creo que... A ver, yo no, tanto. Bueno, sí, muchísimas gracias por la conferencia, por ese panel de lujo, por todas estas personas que, bueno, están acompañándonos esta noche. Quería hacer una pregunta puntual. Específicamente, yo que he estado acá los últimos 5 años en el área de telecomunicaciones, en la parte de prevención de riesgo y lo que es la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. Veo con preocupación, sobre todo el trabajo de lo que es la parte de antenas, instalación de radioenlace,
cómo los trabajadores están expuestos en lo que es la parte de trabajos en alturas, en las torres, por el equipo que usan como tal, que son los arnés de cuerpo completo. Es una preocupación que viene desde hace años en el sentido de que cómo nosotros podemos ayudar a los trabajadores en este caso, que es mi objetivo, ¿no? Para que no sufran tanto, sobre todo la parte, digamos, de las entrepiernas, ¿verdad? Que por más diseño que hemos buscado, que sea ergonómicamente, digamos, saludable para el trabajador en el uso de los arneses, de igual forma siguen dañándolos por el tema del tiempo que están expuestos, en la altura, el peso corporal, todos estos aspectos, digamos, físicos, que a la final, por más que intentamos controlarlo, al final terminan de alguna manera molestando al trabajador. Que tiene su grado de complejidad. Quizás la podríamos contextualizar en este desafío que hablamos hoy aquí, ¿cierto? En el curso de mañana seguramente yo voy a decir esta frase. Dejemos el ingeniero mecánico que todos llevamos dentro fuera hasta que no tengamos una correcta evaluación de riesgos. Cuando tengamos esa evaluación de riesgo, es el momento de sacar ese ingeniero mecánico que todos tenemos. Algunos más, porque son ingenieros mecánicos, y otros menos, porque no lo somos. ¿Vale? ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú estás interviniendo, pero no has identificado bien el problema. No has hecho una evaluación correcta. ¿Qué instrumentos de evaluación te van a permitir llegar a un análisis y con eso propongas una intervención desde un instrumento tan simple como el ISO-TR hasta técnicas de análisis cinemático como podría ser una electromiografía de superficie? ¿Vale? Hay una gama infinita, no infinita, pero amplia de herramientas que nos podrían ayudar, que te podrían ayudar. Pero el problema que tú me estás poniendo en la mesa, para mí es otro. Y es el problema que normalmente pasa. Queremos intervenir, que sacamos al ingeniero mecánico y no has hecho evaluaciones. Es como, volviendo a ese ejemplo banal, es como si entras al hospital a operarte y nadie te ha hecho ningún examen y te operan de algo. Pero es que cojeaba. Sí, pero es que el problema no era la rodilla, era la cadera. ¿Me explico? Entonces, claro, en esos ámbitos requiere un estudio más profundo y quizás otras herramientas. Tú me estás llevando a ese campo y estás recordando un proyecto que nos invitaron a participar en Alemania de el mantenimiento predictivo de los aerogeneradores. Claro, hay trabajadores que suben a esas torres donde se genera la electricidad, esos aerogeneradores, para hacer mantenimiento predictivo. ¿Es complejo? Sí, es complejo el análisis ergonómico, pero más complejo aún lo es cuando hablamos de mantenimiento correctivo. Las estrategias son diferentes, completamente diferentes. Son ámbitos de actuación de la ergonomía complejos. No son fáciles, son complejos. Así que estás en un ámbito complejo para la ergonomía. Pero lo que hemos dicho, la ciencia ha avanzado mucho en los últimos 20 años, 25 años, y disponemos de un arsenal de herramientas para hacer correctas evaluaciones para que te den a ti los lineamientos de esa intervención. ¿Te he contestado la pregunta? Muy bien, con esta última pregunta damos por concluida la sesión de preguntas y te pedimos, Aquiles, que por favor nos des unas palabras finales, tal vez una conclusión y tal vez una reflexión final. Con el más de un cuarto de siglo que tienes de experiencia. A ver, yo no sé si es por el cuarto de siglo, por las canas, por la arruga, no sé por qué, pero quizás una reflexión que yo insto sobre todo a nuestros alumnos es que empecemos hablando en primera persona. ¿Qué grado de responsabilidad tengo yo en todo esto? ¿Cuánto sé yo de todo esto? ¿Cuánto me puedo implicar yo en todo esto? Y a partir de ahí nos generemos un camino que tenemos que recorrer. Entonces, a mí me parece esa reflexión más importante que otras, porque este tema que a veces lo discuto en algunos de los cursos al final, y me dicen, profesor, ¿usted me recomienda hacer el máster de ergonomía? Depende. Explícame cuál es tu desarrollo profesional, ¿a dónde esperas estar en 5 años más? ¿A dónde esperas estar en 10 años más?
y en función de eso te recomendaré un camino u otro. Pero eso parte de un análisis personal. Y yo creo que en esta materia, dada la evolución que ha tenido la ergonomía en Perú, que es importante, pero va a ir muy lento. O sea, países tan pequeños como El Salvador ya sacaron ventaja. Creo que es importante plantearnos de esa forma. Quizás, a título personal y como reflexión de esta reunión que hemos tenido, creo que puede ser la reflexión más interesante que os pueda dar, porque las otras son bastante evidentes desde el punto de vista técnico, todas las otras son evidentes. Yo creo que esa quizás pueda ser la que os vayáis con esa inquietud. Al final habéis venido para acá para llevaros alguna idea buena, y si esa es una idea buena de proyectaros en el futuro, es decir, ¿dónde quiero estar yo en 5 años? Hay gente que está muy preparada acá. Ahí tenemos un alumno que ya es profesor, dirige proyectos. Joel, mira, levanta la mano, por favor. Exalumno de nosotros, ahora dirige proyectos de alumnos nuestros ahora, en España. Tiene alumnas tutorizando de Colombia. Él ya tiene claro su futuro. Entonces, quizás me quedaría con esa reflexión. Perdona, Joel, que te haya puesto en la palestra. Muy bien, muchas gracias. Quiero agradecerte infinitamente haber aceptado la invitación para esta conferencia que se desarrolla en el marco del Diplomado de Ergonomía Laboral que nosotros ofertamos desde la unidad de posgrado de la Universidad Continental. Este programa llega a ustedes en alianza estratégica con CENEA, el Centro de Ergonomía Aplicada, del cual Aquiles es el director, además es profesor también de este programa. Y así es que agradezco mucho tu ponencia, el haber compartido contigo una vez más este estrado en esta ocasión, y pido un fuerte aplauso. Creo que se lo merece el profesor Aquiles.